Bien, vamos a ver algunos aspectos, hermanos. Hoy es 4 de junio y esta fecha es importante para la iglesia cristiana, para el pueblo cristiano, y es porque recordamos el Pentecostés. De hecho, el término Pentecostés no necesariamente tiene que ver con la persona del Espíritu Santo. El término Pentecostés viene desde el Antiguo Testamento. Y Pentecostés es 50 días. Y es un conteo a partir de la fiesta de Pascua. Se contaban 50 días. Y cuando llegaban esos 50 días, el pueblo judío ofrecía una cosecha, ofrecía un grano, ofrecía una ofrenda al Señor. Y entonces algo sucedía, era una celebración, era una fiesta. El pueblo judío se reunía para tener este conteo de 50 días y tener una fiesta que, aunque no era impuesta de alguna manera obligatoria, por así decirlo, tenía una razón de recordatorio. Y el término Pentecostés, eso es lo que significa, hermanos, 50 días. Y algo curioso, o poderoso más que curioso, ocurrió en aquella descripción de Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 está registrado en el versículo número 1, cuando llegó el día de Pentecostés. Es decir, ellos no consideran que el derramamiento fue el Pentecostés, que es lo que a veces considera la iglesia. Bueno, somos Pentecostés porque el Espíritu Santo providencialmente quedó registrado así. En el momento que el pueblo judío iba a ofrecer una ofrenda al Señor, que era una ofrenda que tenía que ver con sus granos, con sus cosechas, en ese día ocurrió el derramamiento del Espíritu Santo. Y de manera práctica, ellos tomaron ese día y dijeron, bueno, esto ocurrió en el día de Pentecostés. Es una descripción más que un nombramiento. Pero vamos a ver algunas características, hermanos, que nos pueden ayudar como iglesia a comprender ciertos aspectos y a quitar ciertos mitos, porque algunas personas consideran que pueden provocar esos moveres y en realidad no es así. Una vez escuché a alguien que anhelaba el bautismo del Espíritu Santo y una persona se acercó a ella y le dijo, si quieres el bautismo del Espíritu Santo, lo primero que tienes que hacer es ayunar 3 días. Y entonces dijo, después de ayunar 3 días, tú estás listo para ser bautizado con el Espíritu Santo. Y eso me hace pensar que hay algunas personas que creen que pueden provocar ciertas cosas, y eso no es así, hermanos. La llenura del Espíritu Santo se puede incentivar de alguna manera, no es algo que se nos ocurrió a nosotros. Vamos a ver versículos y considerar algunas características. Algo que debo mencionar, hermanos, es que uno debe ser muy sabio para omitir los distractores. Hay empresas, hay situaciones de alto riesgo en donde se necesita la mayor concentración de las personas, que las personas estén enfocadas y que las personas no estén distraídas. Y entonces el diablo, hermanos, pudiera no interrumpirnos en nuestras reuniones en ciertos aspectos. Incluso al diablo le agrada que nosotros tengamos cultos, mientras no visualicemos en nuestro corazón y en nuestros pensamientos lo poderoso que puede ser una iglesia y el Espíritu Santo. Es decir, al diablo no le preocupan nuestras actividades. Al diablo no le preocupa que alguien esté sentado en una congregación mientras esté distraído y no esté enfocado. Esa persona no es útil para el reino de los cielos. Hace 15 días mencionábamos algunos aspectos, que ciertos discípulos de Jesús, que caminaron con Jesús, que vieron milagros de Jesús, pero que la revelación no se había hecho latente en sus vidas, regresaron a sus oficios algunos, otros se mudaron de ciudad, y entonces Cristo tuvo que intervenir y tuvo que decirles, ustedes son torpes para creer las promesas que Dios ya hizo en su palabra. Y podemos visualizar que uno puede tener ciertas rutinas en la vida, pero no tener una claridad de lo que Dios espera de nosotros como cristianos y como iglesia. Y entonces Cristo le dio una instrucción a esos seguidores que él tenía. La Biblia registra en el libro de Hechos que eran aproximadamente 500 personas. De esas 500 personas, solamente 120 personas estaban en aquel aposento alto. 500 personas recibieron una instrucción de Cristo y la instrucción era, no se vayan de esta ciudad. Esperen a que llegue el Espíritu Santo. Esperan a que el Espíritu Santo se derrame sobre ustedes, y de esas 120 personas, que es la minoría, hermanos,
El 50% de esas 500 personas serían 250 personas. Ni siquiera es la cuarta parte, hermanos. Una persona más o algunas personas más, y se consideraría una cuarta parte de las personas que recibieron la instrucción. Y lo primero que quiero mencionar, hermanos, está en el versículo número 1. Algunas características de aquel Pentecostés, de aquel derramamiento del Espíritu Santo. Dice el versículo número 1 de Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, la fiesta en donde ellos entregaban algunos granos, 50 días después de la Pascua, la Pascua fue el día en donde Cristo fue crucificado. Entonces, 50 días después de la crucifixión de Cristo ocurrió esto. Estaban todos unánimes juntos. Lo que el texto quiere decir, y el escritor es Lucas, lo que Lucas quiere decir como primera característica del Pentecostés es que estaban reunidos en un mismo lugar. 120 personas estaban ahí, hermanos. Estaban reunidas con un mismo objetivo y con un mismo propósito. ¿Qué estaban haciendo ellos, hermanos? Estaban esperando. Y si hay algo que le cuesta a las personas es esperar. A esta generación que le tocó vivir esta época, le cuesta trabajo esperar. Y le cuesta trabajo esperar porque todo es instantáneo, hermanos. La comida es instantánea. Antes, para esperar, o la demora de una pizza, hermanos, eran 30 minutos. La elaboración, hermanos, ahora las compañías de pizzas, ese es su tiempo o su récord máximo de espera desde que haces la llamada. El cocimiento es algo interesante. Algunos que han trabajado en estos lugares mencionan que ya la masa está precocida, mencionan que ya los ingredientes están en cierto lugar. Y por eso hay lugares que se consideran como pizzas artesanales. Y artesanales porque es el método tradicional, hermanos. El tener los frutos o las verduras o los ingredientes frescos para el momento. Es decir, el tomate no está picado, la salsa no está preparada, se prepara en el momento que se hace el pedido. Y entonces la degustación es diferente. El costo es diferente y el tiempo es diferente. Pero esta generación, hermanos, en todos los aspectos, a esta generación le cuesta trabajo concebir la calidad de ciertas cosas. Por ejemplo, en cuestiones de tecnología, hay personas que adquieren celulares a alto costo, celulares muy costosos, y los usan para cuestiones muy básicas, como mensajería instantánea, redes sociales y toma de fotografías. Pero en realidad no conocen la calidad del producto, ignoran sus funciones y entonces están dispuestos a pagar grandes cantidades. Y hay un celular, hermanos, que tiene el costo de 22,000 pesos, y una cámara fotográfica profesional, hermanos, o semiprofesional, llega a tener un costo de unos 10,000 pesos. Una persona pudiera tener una cámara de muy buena calidad a la mitad del costo de un celular. Platicaba con un fotógrafo, hermanos, maestro de profesión, fotógrafo por hobby, y él decía: una cámara fotográfica me ha llevado a viajar por Europa. Por mencionar algunos aspectos, hermanos, de cómo una generación no logra visualizar la calidad de ciertas cosas. Y la escritura dice que estas personas estuvieron esperando 50 días, hermanos. Después de la crucifixión de Cristo, ellos estuvieron esperando el derramamiento del Espíritu durante 50 días. ¿Qué estaban haciendo ellos? Podemos indagar, podemos intuir, hermanos. Dice un refrán de la vida cotidiana: ¿quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. ¿Cuánto dura un mes, hermanos? 30 días y ya no soportas a una persona. Las personas que se relacionan íntimamente, que tratan de construir un futuro, no conviven con las personas, no viven con las personas. Y entonces se enamoran de ciertos hábitos y de ciertas conductas. Y quiero mencionar esto porque cuando ya las personas empiezan a vivir, como que la lucidez viene a la persona. Ya alcanzó su objetivo, que era vivir con esa persona. Número 2, empiezas a ver ya de manera clara que esa persona no es perfecta, que esa persona tiene sus defectos, y como dijo alguien, lo que más odias es lo que tienes en casa. Pero en el enamoramiento hay ciertos aspectos que hacen que ciertas sustancias químicas no le permitan a las personas ver la realidad. Están algo así como cegadas o idealizadas.
Y entonces en la convivencia se van dando cuenta de ciertos hábitos que no son los más gratos. Por ejemplo, en la higiene, tal vez te das cuenta que esa persona no es la más higiénica porque ahora estás viviendo con ella. Cuando te visitaba, se arreglaba lo mejor posible para poder dar una presentación agradable. Pero ahora, hermanos, ahora no, porque ya se alcanzó un objetivo que era conquistar a esa persona. Y para no desviarme del tema que quiero dar, quiero considerar estos 50 días que las personas estuvieron dispuestas a esperar. Y la espera para algunos es un tormento. Pero Cristo nos enseña en su palabra que todo lo que tiene que ver con Él, para nosotros, no debería ser un tormento, sino una esperanza. Abraham esperó la promesa de un hijo, no 50 días, hermanos. Esperó más de una década el cumplimiento de la promesa del Señor. Dios ha dado promesas, y dentro de sus promesas, hermanos, es el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Alguien me está escuchando, hermanos? No deberíamos buscar ser los mejores ministerialmente. Deberíamos buscar ser llenos del Espíritu Santo. Es lo que deberíamos de buscar. No deberías buscar que la gente te siga por tu liderazgo. Deberías buscar que la gente te conozca porque tú eres una persona llena del Espíritu Santo. Recuerdo que cuando era niño y nosotros queríamos algo, nos poníamos a llorar, y entonces en el llanto mi madre expresaba unas palabras que eran las siguientes: deja de causar lástima, deja de llorar, no por llorar voy a hacer las cosas, así que cálmate. Quiero decirles lo siguiente, hermanos, algunos deberíamos de dejar esa situación de lástima, de dar lástima a las personas, porque las personas llenas del Espíritu Santo no producen lástima, producen inspiración en otras personas, producen motivación en otras personas. ¿Alguien me está escuchando, hermanos? No puedes estacionarte en lo difícil que te está yendo en la vida. Creo que le falta algo de grave al micrófono, por favor, Said. No tiene cuerpo este micrófono, te lo voy a agradecer. Dice el versículo número 1, estaban reunidos, en un mismo lugar. Cuando llegó el día de Pentecostés, esas 120 personas estaban todos unánimes juntos. ¿Qué significa? Estaban reunidos en un mismo lugar. Quisiera mencionar algunos aspectos al respecto. Uno, el que ellos estuvieran reunidos en un mismo lugar significa que siguieron las instrucciones de Cristo. Cristo les dijo: no se vaya. Entonces, hermano, ¿quieres ser lleno del Espíritu Santo? Sigue las instrucciones de Cristo. Tienes que escuchar a Cristo. No te muevas por predicaciones, no te muevas por sentimientos, no te muevas por el entusiasmo. El entusiasmo es algo muy bonito, pero el entusiasmo no te puede mantener a flote. Ve el entusiasmo, corrígemelo por favor, es que me ponen esto. Disculpen, hermanos, pero yo quiero que ustedes escuchen claro esto. El entusiasmo hizo que Pedro se bajara de la barca, pero el no seguir escuchando a Cristo hizo que se hundiera. Entonces, yo te sugiero que nada te distraiga ahora. Sugiero que cuando te reúnas en la congregación escuches atentamente el mensaje. Y si tienes una buena idea y la quieres compartir con alguien, guárdatela cuando termine el culto. Porque en ese momento que le quieres decir algo a alguien, lo estás distrayendo. Y en ese momento una persona se puede distraer de una palabra que podía sacarlo de la condición en la que estaba. Recordemos que los que están en la barca eran 12 personas, 12 discípulos. Y el que estaba fuera de la barca era Cristo. Él viene andando sobre el mar. Y Pedro tiene una conversación con Cristo desde la barca. Todos están llenos de miedo, todos están preocupados. Pero hay uno que se atreve a tener una conversación cuando escucha la voz de Cristo. Porque Cristo expresa: yo soy, no tengan miedo. Y de esos 12, solo uno se atrevió a hablar con Cristo. Se atrevió a creer esas palabras que estaba escuchando. Y entonces empezó a conversar y Pedro dijo: si eres tú, entonces da la orden para que yo vaya donde tú estás. Y Cristo le dijo: ven, dio la orden. Y entonces Pedro inmediatamente se baja de la barca y empieza a andar. Pero hay 11 personas, hermanos, detrás de él que están recitando muchas cosas. Pudiera alguien decir: ten cuidado con lo que estás haciendo, Pedro, no lo hagas, vas a fracasar. Y entonces la Biblia dice que Pedro empezó a hundirse
Y la expresión de Cristo fue: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Solamente puede mover la fe de nuestro corazón cuando dejamos de escuchar a Cristo. Tal vez no, voy a ser un poquito más claro. Dios ha puesto fe en nuestro corazón, pero cuando tú dejas de escuchar a Cristo, esa fe se ausenta de tu corazón y entonces empiezas a hundirte. Cuando esa fe se mueve del corazón, tú ya no puedes dar pasos de victoria. En lugar de dar pasos de victoria, empiezas a hundirte. Por eso hay personas que están pasando por una situación, no porque les falte fe, tuvieron fe, pero empezaron a escuchar cosas y declaraciones que no les ayudan absolutamente en nada. Yo recuerdo, hermanos, que en los años que he podido estar sirviendo al liderazgo, pastores, líderes, distintas personas, independientemente de quienes fueran, les serví con todo mi corazón. ¿Qué sucedía en mi corazón? Que se empezaba a amargar en el servicio de algunas personas, escuchar a otros que no querían servir. Por ejemplo, yo no tenía un salario y en una congregación viví muchos años. Viví cerca de 5 años en una congregación y no tenía asignado un salario. La cantidad que me daban a mí semanalmente eran de 250 pesos. Hermanos, yo era feliz con esos 250 pesos. Pero un día llegó una persona y me dijo lo siguiente: ¿cuánto te dan por vivir aquí? Y yo le dije: no, nada. Mi mentalidad es: estoy sumamente agradecido porque tengo un lugar donde vivir. Estoy contento porque me alimentan. Y mi actitud era un pensamiento de servicio. Y entonces una persona me dijo lo siguiente: ¿sabes cuánto le pagan a un velador por estar en un lugar? Y entonces me dio la cantidad. Y él empezó a describir todo lo que yo hacía. Tú eres el velador de la iglesia porque vives en la iglesia, cuidas de la iglesia. Cuando alguien no hace el aseo de la iglesia, tú haces el aseo de la iglesia. Entonces empezó a decirme que yo podía ganar mucho dinero por todo lo que yo estaba haciendo dentro de la iglesia. ¿Qué pasó? Mi corazón empezó a sacar cuentas, mi mente también empezó a hacer cuentas. Y entonces yo dejé de tener la perspectiva que tenía. Y al dejar de tener la perspectiva que tenía, mi corazón se amargó. Por eso el corazón de muchas personas está amargado, porque cuando hay una puerta que se puede abrir para servir al Señor, escuchar la voz de Cristo y alcanzar una gran plataforma para servir al Señor, empiezas a escuchar voces que no deberías estar escuchando. ¿Qué mantuvo a esas personas 50 días en un lugar esperando la llenura del Espíritu Santo? Recordar las palabras de Cristo. Porque cuando los días se aproximan para tu victoria es cuando más nos desesperamos. Cuando los días están más cerca de alcanzar una meta, un objetivo, es cuando el corazón empieza a desesperarse un poco más. ¿Qué tengo que hacer para no desesperarme? Tengo que recordar las palabras de Cristo. Cristo ha dicho que tú puedes ser sano. Tú tienes que mantenerte en esa promesa que el Dios Todopoderoso es tu sanador. ¿Alguien me está escuchando, hermanos? Pero también Cristo dijo que nosotros podemos ser llenos de esa presencia del Espíritu Santo. Y tú y yo necesitamos ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. Ellos siguen las instrucciones de Cristo, no se van, están ahí aguantando, soportando el carácter tal vez de otras personas, con un pensamiento distinto pero con un mismo objetivo, con ideas distintas tal vez, pero con una misma razón. Tal vez alguno de los que estaba ahí tenía algún conflicto personal, pero hicieron a un lado sus conflictos por las palabras de Cristo, porque las palabras de Cristo deben de prevalecer por encima de nuestras emociones. Las palabras de Cristo deben prevalecer por encima de nuestras ideas. Las palabras de Cristo deben prevalecer por encima de nuestros objetivos. Vas a fracasar si crees que son sus objetivos los que debes de triunfar. No estamos en una congregación para alcanzar nuestros objetivos ni para brillar. Estamos en una congregación para seguir las palabras del dulce maestro llamado Jesucristo. No se trata de que tú brilles en un ministerio. No se trata de que las personas te reconozcan o digan, tú eres bueno. Hermanos, en ocasiones he tenido que detener ciertos trabajos dentro de la congregación. Y le voy a decir las razones por las que he tenido que detener ciertos trabajos en la congregación. Cuando a alguien se le empieza a hinchar el corazón y cree que una congregación funciona por sus ideas.
no funciona por sus ideas. Una congregación funciona porque las palabras de Cristo retumban en los corazones de las personas. Y así done todo lo que tenga que donar, y así regale todo lo que tenga que regalar. No lo necesitamos, no lo queremos. Si tu corazón se va a hinchar para creer que tú sostienes una congregación, tienes que detenerte, porque lo que sostiene a la iglesia de Cristo es ese Cristo maravilloso. Y esas 50 personas, como en algún momento me ocurrió a mí, escuchar a personas que llevaban mucho tiempo en el liderazgo, escuchar a personas que llevaban mucho tiempo en una congregación. Yo era un adolescente, pero tenía todo el deseo de servir a las personas que amaban a Cristo Jesús. Y el diablo va a usar muchos factores para que tú no puedas alcanzar tus objetivos. Y el diablo va a estorbar a la iglesia para que la iglesia no sea llena del Espíritu Santo. El diablo va a estorbar para que las personas no recuerden las palabras de Cristo, porque si una persona recuerda las palabras de Cristo, empieza a brotar ese fuego poderoso que viene del cielo mismo. ¿Qué significa que estaban reunidos en un mismo lugar? Según el versículo número 1, que se pusieron de acuerdo. No prevalecieron sus ideas, sus pensamientos. Yo creo que no se trata de lo que crees en asuntos naturales o terrenales. Se trata de lo que Cristo dijo acerca de su iglesia. Se pusieron de acuerdo para estar juntos. Ninguno, dice el Señor Jesucristo, ningún reino dividido prevalece. Si el ministerio de alabanza no se pone de acuerdo, no puede prevalecer, hermano. Si yo como predicador estoy dando un mensaje y ya en el bautismal están dando otro mensaje y a los niños se les está dando otro mensaje, ese reino no puede prevalecer, hermanos. No se trata de tener muchas ideas, se trata de tener una idea clara y seguir sobre esa. ¿Y cuál era el pensamiento que ellos tenían? Cristo nos dijo que esperáramos. Cristo nos dijo que estuviésemos aquí. Y tal vez alguien se desesperaba, quería irse porque eran 500 y solamente estaban 120. Pero de esos 120 algo poderoso iba a ocurrir porque estaban de acuerdo, reunidos en el mismo lugar. Esperar no es sencillo, no es fácil. Pero ¿qué hacían esos 120? Se animaban unos a otros a continuar esperando. Anima a otro a que siga esperando las promesas del Señor. No te jactes porque a ti te está yendo bien. Anima a otro a esperar las promesas del Señor. Pero sobre todo eso, anima a otro a esperar que Dios lo puede llenar con el poder de su Espíritu Santo. Anima a las personas a que el Espíritu Santo los puede ayudar, que el Espíritu Santo puede venir a sus corazones y cambiar y transformarlos, porque el Espíritu Santo es poderoso para transformarnos, hermanos. Algunas características del Pentecostés, quisiera mencionar una segunda característica, y está en el versículo número 2. El versículo número 2 dice: de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio. El versículo 2 va a describir algunas características físicas de aquel día de Pentecostés. Y dentro de las características físicas de aquel día de Pentecostés dice que hubo un ruido muy fuerte. Y el ruido fuerte, muy fuerte, se asemejaba a un viento recio, a un viento que soplaba con mucha fuerza. Esa es una característica física. Y luego dice: y llenó toda la casa donde estaban reunidos. El ruido, ese sonido, nosotros tenemos que comprender la lectura que desarrollamos. Ahorita vamos a ver algunos aspectos que toda la vida hemos creído y en realidad no es el mensaje de la Escritura. El versículo 2 expresa: de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿De dónde vino el ruido, hermanos? ¿De dónde vino, hermanos? ¿De dónde vino, hermanos? Esto tenemos que tenerlo claro. Esas manifestaciones no las provocaron los que estaban ahí, hermanos. No las producieron en realidad. Probablemente las provocaron por obedecer a Cristo, pero ellos no las produjeron. Es decir, tú no puedes hacer las cosas que solo a Dios le competen. Tú no puedes transformar a una persona. Tú no puedes hacer que otra persona hable en otros idiomas. Tú no puedes hacer
que el corazón de una persona se llene de alegría. Tú no lo puedes hacer. Tú no puedes hacer que el pensamiento de una persona cambie y sea transformado. Tú no puedes hacer que una persona decida rendir su vida al Dios Todopoderoso, porque esas cosas vienen del cielo. Y eso hay que tenerlo claro. De repente algunos se sienten representantes del Espíritu Santo. De repente los cuerpos de oración por ahí, no, hombre, en esta iglesia hay avivamiento porque nosotros oramos. No, no es por eso. Porque el que provoca que las cosas ocurran, eso viene del cielo. Y si tú no oras, otro lo va a hacer. Solamente deberías estar agradecido de que eres parte de un mover que viene del cielo mismo. En las reuniones de oración, algunos empiezan a creer que los cultos se ponen buenos porque ellos participan. No, esas cosas vienen del cielo. Y tengo que decirlo porque de repente el corazón de algunos se ha engrosado, el corazón de algunos se ha llenado de orgullo y de soberbia, y eso impide que las manifestaciones del Señor ocurran en nuestra vida. Dice ese versículo 2 que vino del cielo este estruendo. No lo provoca, no lo produce un ser humano. Es una decisión que Dios ya había tomado días atrás, tiempo atrás. Cristo les dijo: les conviene que yo me vaya, porque si me voy, entonces yo les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, que estará con ustedes todos los días hasta el fin de este mundo. ¿Cuántos podemos creer que el Espíritu Santo puede estar con nosotros? Dice ese versículo número 2: de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se provoca en la tierra, pero viene del cielo. Y el primer paso para provocar que el Espíritu Santo descienda es obedecer al Señor. Lo segundo es ponerse de acuerdo, estar esperando al Espíritu Santo. Esto es un plan divino. Nadie puede adjudicarse que por su santidad o su trayectoria el Espíritu Santo viene del cielo. Esa es una decisión del Dios Todopoderoso. Y si Dios decide que Él puede llenarnos en esta tarde o en esta mañana, nosotros podemos deleitarnos en esa presencia, porque Él decidió llenarnos con su poder. Se provoca aquí en la tierra, pero esa llenura del Espíritu Santo viene del cielo mismo. Es un plan divino. Dice la descripción que fue un estruendo, un gran ruido. Debía ser notorio no solo dentro de la casa, sino también fuera de la casa. ¿Por qué? Porque tuvo que ser un gran ruido. Algunos que son un poquito más expresivos argumentan aspectos como que es porque Dios no está quieto, es porque a Dios le gustan las cosas así, pero en realidad eso sería un error de interpretación. Esa no fue la causa. Algunos dicen, por ejemplo, en una reunión, los bautistas expresaban palabras: es que a Dios, ¿por qué gritar si a Dios no está sordo para que le gritemos? Y los pentecostales nos emocionamos mucho cuando de repente alguien expresa, pero tampoco está enfermo de los nervios, y aludimos a la emoción. Y fue una declaración que se escuchó mucho tiempo en las congregaciones, pero nada tiene que ver con el ruido que se escuchó. El ruido tenía un propósito, hermanos, y nosotros cuando leemos las Escrituras debemos de encontrar el propósito. ¿Cuál es la razón de este mensaje? La razón de que hubiera un gran ruido, el ruido no lo provocó la gente, hermanos. El ruido fue un ruido que produjo el cielo. Fue un estruendo, y se escuchó adentro, pero también se escuchó afuera. Y algo va a suceder porque los de afuera también escucharon este ruido. Dicen que este ruido, y no es que a la gente le guste el chisme, hermanos, pero fue algo muy, muy similar, porque cuando escucharon este estruendo, la gente que estaba cerca del recinto, incluso los que no estaban cerca, se acercaron a aquel lugar. Es decir, Dios los llamó con ese ruido. Dios hizo que las personas se acercaran. ¿Qué hace que una congregación crezca, hermanos? Las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Qué hace que una congregación se mantenga a flote? Que una congregación sea la luz, que una congregación sea sal. Las manifestaciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los atrae con su presencia, y el Espíritu Santo tiene una razón de traerlos. No los trae para que les demos nuestras ideas,
No los trae para decirle lo que a nosotros nos gusta o lo que no nos gusta. Porque de repente, hermanos, estaba en una congregación y una persona quería entrar, era una joven, y traía una minifalda, hermanos. Y entonces las personas que estaban ahí le prohibieron entrar. Y la razón por la que le prohibieron entrar era porque por la forma en que venía vestida. No dudo que el Espíritu Santo quería traer a esa persona. Y la quería traer por una razón. La Biblia dice en los versículos siguientes que todas las personas que estaban afuera del recinto escuchaban las maravillas del Señor en sus propios idiomas. Pero no se trata de comunicarle a las personas que llegan si somos inteligentes, si estudiamos en tal lugar, si hicimos tal o cual cosa. Se trata de decirles a las personas las maravillas que puede hacer Cristo en esta tierra, las maravillas que Dios puede hacer en nuestro corazón. ¿Alguien me está escuchando, hermanos? Necesito que le digas a la persona que está a tu lado: deja de hablar de ti, habla de Cristo. Miren lo que ocurre en una manifestación espiritual. Miren lo que sucede en una manifestación del Espíritu. La gente empieza a hablar de ese momento. La gente empieza a decir: me sentí muy bien, Dios me llenó. La gente empieza a decir cosas como: somos la mejor iglesia porque aquí se manifiesta el Señor. Y entonces Dios dice: ¿por qué son tan torpes? No les doy el poder. No los lleno para que ustedes se sientan bien. No los lleno para que ustedes se jacten que son una iglesia bendecida. Los lleno para que publiquen maravillas, las maravillas que sucedieron en la cruz del Calvario. La gente no es libre por lenguas. La gente no es libre por tu habilidad musical o la habilidad para desarrollar un sermón. La gente es libre cuando es que hay un Salvador que murió por sus pecados en la cruz del Calvario. La gente no es libre por tus problemas. Deja de contarle a la gente tus problemas. La persona lleva años en el evangelio y solo lo único que haces es ausentar la poca fe que hay en el corazón de la sociedad. La gente tiene que creer: mira, esa persona, yo le veo desde afuera, tiene muchas circunstancias adversas en su vida, pero de todas se levanta. Yo quiero ser como esa persona. Hay algo en su corazón que es lo que tiene, que lo mantiene en vigor, en un avivamiento, en una alegría en su corazón. Y entonces tú podrás decirle: lo que Cristo hizo por mí en mi vida. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de un Cristo poderoso sentado a la diestra del Padre, que resucitó, que conquistó la muerte y que viene por su iglesia. La gente, cuando escuchó ese ruido, se acercó a ese lugar. Todos sabían que habían personas ahí, hermanos. Todos conocían el aposento. Probablemente sabían el número de personas y algunos hasta los criticaban. Eran 500 y ahora son menos. Tal vez los que estaban ahí cerca veían cómo de aquel aposento alto bajaban personas y renunciaban porque no podían esperar. La gente desde afuera se burla de la iglesia. La gente desde afuera se ríe de aquellos que intentan seguir a Cristo pero no pueden continuar. La gente se mofa de gente que se reúne pero que afuera está diciendo: yo no pude, eso no es para mí, eso está muy difícil. Pero esos mismos que se burlaban, que se reían, fueron atraídos por un ruido que no fue humano, fue un ruido que venía del mismo cielo. Y cuando estaban allá afuera dicen: ¿qué es lo que pasa allá adentro? ¿Qué es lo que está sucediendo en ese lugar? Los escuchamos a todos hablar de cosas maravillosas del Dios Todopoderoso. ¿Alguien me está escuchando, hermanos? Tú puedes derribar los argumentos del diablo, no con tus filosofías huecas, no con tus ideas. Tú puedes derribar los argumentos del adversario, que el Señor lo reprenda, con las palabras de Cristo. Vino del cielo. Lo deja muy claro Lucas. Nosotros no provocamos ese ruido, no fue nuestra idea. Esa fue la forma en que el Padre atrajo a todas esas personas. Y mientras se iban acercando, eso empezó a ser lleno de una presencia maravillosa. Se llenó el lugar, no el corazón, hermanos. Dice ese versículo número 2 de Hechos capítulo 2: toda la casa donde estaban sentados, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cómo estaban, hermanos? Así como ustedes están sentados. Porque de repente alguien dice: tienes que postrarte si quieres que Dios te toque. Deja de pensar que tú puedes provocar eso.
Tienes que hacer esto para que Dios te responda. No, tú no eres el dueño del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el dueño de la iglesia. Muchas congregaciones se secaron y fracasaron porque creyeron que ellos podrían administrarlo a Él. No, hermanos, el Espíritu Santo no es esa idea frágil de que yo lo puedo lastimar, lo podemos contristar, lo podemos entristecer, pero el Espíritu Santo es sumamente poderoso. El Espíritu Santo puede provocar la muerte de algunas personas, como Ananías. El Espíritu Santo puede revolucionar una ciudad entera, lo hizo en Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo puede hacer que las personas den su vida misma por Cristo Jesús, como Esteban. Cuando Esteban está disertando con Pablo, le da un baile en teología. Y entonces la gente toma piedras y empiezan a arrojárselas. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice la Escritura, no le importó dar su vida por Cristo. Mientras está lleno del Espíritu Santo, él expresa y dice: yo veo el cielo abierto, veo la gloria de Dios y veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Los únicos que pueden ver esa gloria son los que están llenos del Espíritu Santo. Las personas que no están llenas del Espíritu Santo ven la adversidad, ven el mar que no se puede abrir, ven la escasez, ven el dolor, ven la amargura. Pero la gente que empieza a llenarse del Espíritu Santo ven a un Dios todopoderoso que lo sostiene de su mano derecha, que puede vencer cualquier circunstancia de su vida, enfermedad, situación económica. ¿Alguien puede bendecir al Señor, hermanos? ¿Alguien puede creer que el dueño de la iglesia es el Dios todopoderoso? Y es un mensaje para los muchachos. Ya déjense de tonteras. Dejen de buscar ser populares. Dejen de buscar la aceptación de otras personas. Ni te van a aceptar. Deja de buscar que algo llene tu corazón, porque lo único que puede llenar tu corazón es la presencia del Espíritu Santo. Deja de buscar que alguien te acepte. Deja de buscar a un amigo que no te valora, que no te quiere. El Espíritu Santo es poderoso. Vamos, el que está predicando delante de ustedes era una persona destinada a fracasar, llena de miedos y de inseguridades. No figuraba para nada en la sociedad. Muchos de ustedes me conocen desde la infancia. Yo no podía sobresalir. Y un día le dije al Señor: el único que me puedes ayudar no a sobresalir. Dije: yo te quiero a ti, te necesito a ti. Quiero que tú te manifiestes en mi vida. Mi vida no tiene sentido. Yo ya era cristiano y tenía pensamientos suicidas. Por los dardos del maligno. Por la falta de dirección de personas adultas. Fracaso tras fracaso. El diablo me hacía creer que yo no podría alcanzar objetivos en esta tierra. O sea, tocaba las áreas en las cuales yo no le había permitido al Señor que trabajara. Y aquí hay algunos que se congregan y sí, hoy no, tú necesitas al Espíritu Santo. Por eso necesitas ir a algunos lugares para sentirte bien. Por eso cargas de fotografías tus redes sociales. Porque esperas que alguien te haga un comentario. Necesitas al Espíritu Santo. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Los papás que están aquí necesitan al Espíritu Santo. La vida de muchos de los que están aquí es una vida vacía. Es una vida que no tiene dirección. Es una vida que no alcanza absolutamente nada. Pero el Espíritu Santo te ama con tal fuerza. Pero miren lo primero que ocurrió. Dice que llenó la casa para después llenar a los que estaban afuera. No podemos alcanzar este mundo si nosotros no estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo. Dios desbarató los anhelos de mi corazón. Yo se los he dicho más de una ocasión. Yo quería ser arquitecto, pero el Espíritu Santo empezó a llenar mi vida. ¿Quién levanta a un joven a las 5 de la mañana para ir a una reunión de oración? ¿Quién le da ganas a un joven de 14 años de levantarse a las 5 de la mañana para ir a la oración? Eso venía del cielo. Y padres que me escuchan, ustedes no van a transformar a sus hijos. Llénense de la presencia del Espíritu Santo. Llénense de esa presencia maravillosa. Y van a ver cómo sus hijos van a ser guardados en las manos de un Dios todopoderoso. Van a ver cómo sus hijos, hermanos, no estoy diciendo esto solamente porque sea el día. De verdad es mi anhelo que ustedes sean llenos de esa presencia maravillosa.
Él está aquí, hermano, su presencia está aquí. Vino del cielo. Lucas tiene mucho cuidado de hacerlo. Y tiene mucho cuidado para escribir estas palabras. El estruendo vino del cielo. Y esa presencia, la persona del Espíritu Santo vendrá del cielo para llenarte a ti esta mañana. Muchachos que me escuchan, no pierdan más el tiempo. Muchachos que no pierdan más el tiempo. Tengo una televisión, Dios es testigo, que esa televisión ya vamos para 6 meses, hermano. No, ya estamos en el mes 6. Estamos iniciando el mes 6. Dios es testigo que esa televisión no se ha encendido en 6 meses. No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. Puedes ser una persona productiva. Puedes ser una persona que alcance sus objetivos. Pero esta mañana yo quiero hablarte que el Espíritu Santo quiere llenar tu vida. Un estruendo como un viento recio llenó la casa. Dios puede llenar esta casa con su bendita presencia. Vamos al versículo 3. Si alguien va a bendecirlo, diga gloria a Dios, diga aleluya. Bendiga al Señor. El versículo número 3 dice, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Algunos aquí han interpretando que eran los otros idiomas que hablaban. No, hermanos, literalmente, sobre sus cabezas. Está describiendo Lucas que vino como un fuego, no un fuego, hermanos, como un fuego. Es una forma porque él no encuentra palabras para describir. Y entonces nosotros cantamos algunas melodías y algunas alabanzas, y como a veces se nos queda más lo que cantamos que lo que leemos, porque cantamos más de lo que leemos, en nuestra conciencia y en nuestro pensamiento decimos el Espíritu Santo es un fuego. No es un fuego, es como un fuego. Y Hechos capítulo 2 versículo 3 dice que sobre sus cabezas se aparecieron como lenguas, y como nosotros creemos en la glosolalia, que es el don de hablar en otras lenguas, pensamos que esas son las lenguas de fuego. No, Lucas está diciendo que sobre sus cabezas, hermanos, había como la llamita que enciende las velas. Es decir, sobre sus cabezas había una lengüeta o una lengua o una flama de fuego, algo así se parecía a lo que estaba viendo. Y entonces ese versículo 3 explica algo parecido a unas llamas, esas lenguas como de fuego. Pero lo interesante, dice, es que estaban sobre cada uno de ellos. Fue una manifestación única, no se ha sabido más de dicha manifestación. No sabemos si ha vuelto a ocurrir, pero ese momento en donde el Espíritu Santo se va a derramar sobre las personas va a ser un momento épico, va a ser algo muy interesante. Una de las características de aquel Pentecostés es que una especie de fuego estaba sobre sus cabezas. ¿Y qué tiene que ver el fuego, hermanos? Dice, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, porque el Espíritu Santo quiere estar sobre cada uno de nosotros. Pero yo ni leo la Biblia. Pues léela, pero tienes que cambiar tus hábitos. Pero aunque no tengas buenos hábitos, el Espíritu Santo quiere estar contigo para cambiar esos hábitos que no son buenos. El Espíritu Santo quiere estar sobre cada uno, en cada uno de nosotros. Esto es precioso, hermanos, porque nuestros recursos, hermanos, yo he querido tener empresas para contratar gente que no es contratada en otros lugares, y que ellos puedan tener recursos para llevar a sus casas. Pero mis recursos no me dan para tener una empresa de ciertas características. Tú tal vez has querido ayudar a todos tus hijos, pero no tienes los recursos para ayudar a todos tus hijos. Ahí está la gente dividiendo un terreno que en realidad no es muy grande, pero como tiene varios hijos, a ver cómo le reparto, aunque sé que le toque un cuarto a cada uno, porque según sus recursos va a ayudar o va a bendecir a otros. Los recursos de Dios son incalculables. Si Dios dice que Él puede llenarnos de su presencia, es porque Él puede llenarnos absolutamente a todos, no tan solo al inteligente. Mire cómo algunos maestros tratan de coronar o recompensar a sus alumnos, y los buenos maestros tratarán de recompensarlos a todos, porque saben que aún incluso el que no es muy apto para alcanzar calificaciones altas da su mejor esfuerzo, tal vez porque no tiene el material adecuado, no logra proyectarse. Pero
el maestro, la forma en que trata de recompensarlo, bueno, voy a hacer algo para ver quién se esfuerza más y entonces poderlo premiar o condecorar, porque sus recursos son limitados y entonces el menos favorecido es el que menos alcanza. El que no alcanza los objetivos es que el que no alcanza. Claro, en este ejemplo a veces el que menos quiere es el que menos alcanza. Pero esos 120 que están ahí, todos quieren, por eso están esperando. Ellos no están ahí para, bueno, aquí estamos, a ver, de estos 120, ¿quién es el que le pega al gordo y es lleno con esa presencia? No ocurre así. Dios recompensó, Dios coronó la perseverancia y la actitud y la obediencia de esas 120 personas que estaban esperando la llenura. ¿Qué es lo que quiero decir en este punto? Que Dios puede llenarnos a todos, hermanos. Dios puede llenarnos a todos. No importa si llevas una semana en el evangelio, no importa si llevas muchos años en el evangelio y le has pedido al Señor que te llene y no has experimentado esa presencia gloriosa. Dios puede llenarnos a todos. ¿Alguien me escuchó que Dios puede llenarnos a todos? Ahora mismo, mire, ya alguno ya tiene alguna idea. No, a mí no me puede pasar eso. Reprende al diablo en el nombre de Cristo Jesús. Sujeta tus pensamientos y cree que Dios puede llenarte con su presencia. Yo voy terminando para poder orar en esta mañana. Dice el versículo 4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Dice una traducción: comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablase. ¿Según quién, hermanos? ¿Según quién? Entonces, ¿quién manda, hermanos? Dígalo fuerte, hermanos. ¿Quién manda? Él, hermanos. No, ¿cómo estuvo el culto? No, pues, más o menos. Es que no fui yo. Porque no fuiste al culto. Tú piensas que el culto no fue bueno porque tú no estuviste en una reunión. Ni al cielo vas a llegar. ¿Y qué pasó? Cuéntame, hay gente que está esperando. Cuéntame, ¿cómo estuvo? No, pues más o menos. Es que falté yo a esa reunión. No, vieras que bien nos sentimos que no hayas venido. Como el Espíritu Santo quiso, es como Él quiere. Es como Él quiere, hermanos. Es como Él quiere, es como Él quiere, es como Él quiere. Porque el Señor de la iglesia es Él. ¿Cuántos podemos confesar con nuestros labios que Dios es merecedor de toda la gloria? Fueron llenos del Espíritu Santo. Él quiere llenarnos con esa presencia santa. Él quiere llenarnos con su presencia. Dice que todos, y Joel describe una profecía que más adelante Pedro va a externar. Dice: en los postreros tiempos yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y empieza a describir sobre los ancianos. ¿Cuántas personas adultas hay aquí? Ahora ninguna, hermano, pero no, los ancianos. ¿Cuántos ancianos, hermanos? Dios dice: hay ancianos que la sociedad les ha dicho, ustedes ya no sirven. Dios no dice eso. Dios dice: eres un anciano, yo te puedo llenar y voy a derramar de mi espíritu sobre ti. Y dice: voy a derramar mi espíritu sobre toda carne, sobre los ancianos, sobre los jóvenes. Y luego incluye una palabra más, un rubro más, sobre los siervos. Y está hablando en una época, hermanos, en donde se practicaba la esclavitud. Y el esclavo no tiene privilegios de ninguna manera. El esclavo toda su vida, algunos nacían esclavos y morían esclavos. Pero el poder de Dios usó a alguien llamado Joel. Y Joel, movido por el Espíritu Santo, empieza a decirle a esas personas: va a haber un tiempo, va a haber una época que a la gente menospreciada Dios no la va a menospreciar, que a la gente sin esperanza Dios no la va a dejar sin esperanza, la va a amar tanto que sobre ellos también se va a derramar la presencia del Espíritu Santo. ¿Alguien me está escuchando, hermanos? Porque el Espíritu Santo puede llenarlos a todos. Dice el versículo número 5, hermanos: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho ese estruendo, póngase de pie. Aquí está el estruendo que le decía en el versículo número 2.
Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud. ¿Quién se juntó, hermanos? ¿A quién quiere reunir Cristo, hermanos? Mira el pensamiento de algunos que están aquí. El pensamiento de algunos que están aquí. ¿Para qué tanta gente? ¿Para qué quiere otro culto el pastor? Vete a otro lado, hermanos. Si con 30 somos felices, váyase a otro lugar, hermano. Es más, yo les recomiendo a algunos. Con poquitos. Ese es un pensamiento que no viene de Dios. Dice que Dios trajo a las multitudes. Dios hizo que sonara un estruendo fuerte. Y empiezan a describirlo, fue como un viento. Y entonces dice, la gente que lo escuchó de afuera se reunió y dijo, ¿qué es lo que está pasando aquí? No eran 5 hermanos, no eran 10, no eran 11. ¿Sabe por qué se ocupa la palabra multitud? Porque no se podían contar. Entonces estaban los diáconos y los servidores allá afuera. Vamos a contarlos porque el pastor dice que debemos de contarlos. 1, 2, 3. ¿Sabe qué? Son un montón. Ahí ponle multitudes. Porque no los podían contar. Eran demasiados. Porque Dios espera que las multitudes sean alcanzadas por el Señor. Dios no es un Dios chiquitito, así que deje de andar diciendo Diosito te bendiga. Deja de andar diciendo, es que se lo digo con cariño. Dios no necesita tus cariños. Dios es fuerte y poderoso. Eso lo aprendimos los jueves, hermanos, así que venga el jueves. Dios es omnipotente. Imagínense, hablándole a una persona que necesita un milagro. Y no, mi Diosito te puede ayudar. No, hermanos. No. Multitudes, dice la Escritura. En ese versículo 6 dice que llegaron de todas las naciones. Hecho ese estruendo, se juntó en la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Hermanos, la misma gente está testificando que había de todas las nacionalidades. Apocalipsis dice que vio una multitud que no se podía contar, de todo pueblo, de todo linaje y de toda nación. El único que puede hacer que las naciones se acerquen a Cristo es el Espíritu Santo, hermanos, porque Cristo estuvo solo en Jerusalén, estuvo en esa región, pero el que provocó que las naciones fueran alcanzadas fue el Espíritu Santo. ¿Cuántos creemos que necesitamos al Espíritu Santo? ¿Cuántos podemos creer que el Espíritu Santo nos puede llenar? Tú y yo necesitamos ser llenos con esa presencia santa. ¿Sabe qué va a ocurrir, hermanos? Cuando el Espíritu Santo te llena, dejas de pensar en ti mismo y empiezas a pensar en las cosas de arriba. Dice el apóstol Pablo, ninguno puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Pero le voy a explicar este texto, porque algunos piensan, no, yo sí puedo llamar, Jesús es mi Señor. Lo puedes explicar de labios, pero no lo puedes hacer una realidad en tu vida. Si puedes decir, sí, cuando Pablo está diciendo, ninguno puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo, no está hablando de una expresión vocal, está hablando de una conducta de vida. Y Pablo le está diciendo, ustedes quieren expresar en su vida que Jesucristo es su Señor, su amo, su dueño, necesitan al Espíritu Santo. Y Pablo expresa, nadie puede llamar a Jesús Señor de su vida si no interviene el Espíritu Santo. Por eso no puedes dejar ciertas botellitas por ahí. Por eso no puedes dejar ciertos cigarritos por ahí o ciertos vicios.
No puedes hacer una realidad en tu vida que Jesús sea el Señor hasta que el Espíritu Santo intervenga. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe. Y empieza a decir, juntamente con Cristo estoy crucificado. ¿Sabe quién hizo posible eso? El Espíritu Santo. ¿Cuántos queremos que el Espíritu Santo haga algo en nuestra vida esta mañana? Ven, sal de tu lugar, vamos a orar.